tipo iónica o ionizante y no ionizante, y los mutágenos de químicos que estaban en muchas de las sustancias que normalmente nosotros consumimos y con las que tenemos contacto día a día. Ok, el último grupo son los mutágenos biológicos, que son básicamente virus, que ya sea porque tienen transcriptasas inversas, tienen la capacidad de modificar el DNA de la célula, y aquí pues así como el definitorio de este grupo sería HIV, pero también otros virus que por medio de su acoplamiento al DNA, sobre todo a las regiones promotoras o silenciadoras de regulación génica, pueden ocasionar daños. Y entonces tenemos a varios virus que están relacionados la infección viral con algunos tipos de cánceres. VPH es un ejemplo de ello. Entonces, VPH, a medida que va insertándose en el DNA de las células, va produciendo cambios que empiezan con una displasia y que de a poco, a medida que va avanzando el tiempo, se convierten en una neoplasia. ¿Alguien sabe más o menos cuál es el tiempo que toma el VPH desde la infección hasta la neoplasia? En un paciente relativamente sano, o sea que no tenía inmunodeficiencia ni ninguna otra enfermedad. Aproximadamente va de los 10 a 15 años el promedio desde la infección hasta el cáncer. Entonces, si hubiera alguna causa, o sea, la paciente sí tiene defensas bajas o tiene alguna enfermedad, otra infección viral como VIH, ahí puede avanzar mucho más rápidamente el virus, pero normalmente el periodo de tiempo que tiene que pasar sí son décadas. Y esto voy, y creo que se lo voy a repetir en onco, es una paciente con cáncer cervicouterino por VIH. Realmente a estas alturas de información, de programas de tamizaje, no deberíamos tenerla. Entonces realmente si llegamos a ese punto no hizo nada para detección en mucho tiempo, y ahí sí debemos de ser como que el agente de concientización hacia las personas de la comunidad de que es necesario en la vida sexual activa hacerse prueba de Papá Nicolau anualmente hasta 3 resultados negativos. Ya después de eso, si todo estuvo bien, se puede espaciar un poquito más, pero es algo que realmente puede salvar vidas. Dentro de los otros virus tenemos, por ejemplo, el virus de Epstein-Barr. El virus de Epstein-Barr está asociado a muchos tipos de linfoma, y es un poco esto de modificar la expresión de los genes. Generalmente cuando nuestro cuerpo recibe una infección viral, para atacarla empieza todo un proceso dentro de los ganglios linfáticos para poder hacer anticuerpos especializados contra el virus que nos está atacando. Pero esto conlleva a una serie de cambios y de recombinación de las inmunoglobulinas que puede tener algún defecto. Entonces, a nivel del ganglio, cualquier tipo de defecto que pase en este camino hacia ser un anticuerpo especializado puede llevarnos a distintos tipos de linfoma, desde los linfomas indolentes hasta los linfomas más agresivos. Entonces, las infecciones de repetición en general pueden ocasionarlo, pero está mucho más relacionado con virus de Epstein-Barr o citomegalovirus. VIH también, acuérdense que tiene transcriptasas inversas, se puede acoplar al DNA, y tenemos los linfomas y el sarcoma de Kaposi, aunque realmente aumenta el riesgo de cualquier tipo de cáncer. Y hay otro virus, el virus de la leucemia linfoma, que está asociado precisamente a leucemia linfoma de células T. Entonces, ya sea porque se modifican directamente la región de un gen o las regiones promotoras, estos virus son capaces de producir también cáncer, sus infecciones. ¿Qué me llevo yo para mi vida diaria, mi vida cotidiana? De lo que vi de mutágenos. Primero, voy a trabajar con rayos X mientras esté en hospital. Si decido no hacer especialidad o no regreso a un hospital después de hacer mi carrera de medicina, pues si conservan la consulta también mandarán por ahí estudios. Entonces, revisar la exposición previa de un paciente a los rayos X antes de decidir hacerle un estudio, ver cada cuánto se está realizando estudios de imagen. Hay veces que es necesario porque el paciente sí tiene una condición que lo amerita, pero también tenemos pacientes que a fuerza quieren que les encuentre algo, y a cada ratito van y a cada ratito se toman
estudios. Entonces hay que ver también el riesgo al que se están exponiendo cuando se toman este tipo de estudios. Regla de los 28 días en mujeres, ¿qué es esto? Asegurarme de que la mujer no esté en ciclo menstrual, no esté embarazada cuando le hago una radiografía. Entonces, solamente hacerla o en caso de urgencia, porque si se fracturó, si trae algo, o si es un poquito más de electiva, entonces hacerla solamente si los 28 días previos si tuvo sangrado menstrual, precisamente para asegurarme de que no está embarazada. Y de los 10 días en TAC, en procedimientos que son un poco, más con dosis más altas de radiación, esperar 10 días después de su sangrado, su ciclo menstrual, para asegurar 100% de que esa paciente no está embarazada. El uso de protección completa en personal de la salud, a veces en el internado se les hace ya como hasta tedioso ponerse la protección, entonces sí es necesaria, puede que va a ser un año de su vida y no se va a dedicar a eso toda la vida, pero nunca sabemos lo que ya traemos de nacimiento, y si ya traemos la predisposición, pues eso puede ser un disparador para poder presentar algún tipo de mutaciones. En pacientes embarazadas, cuando estoy empleando un medicamento, hay que corroborar si ese medicamento no está contraindicado en el embarazo por efectos mutágenos. ¿Alguien sabe la historia de la talidomida? Pero sí, la talidomida era un medicamento de saliva en los 50 de Bahía, y básicamente ese medicamento aliviaba los síntomas los síntomas que se asocian así cuando uno está comenzando el embarazo. Y pues sí tenía sus efectos, pero igual tenía efectos que causaban pues el trastorno sobre efectos de la semilla, y solo que no se sabía eso y se desconocía mucha gente nació con esos efectos, y ya pues ya después entre entendió eso con el de la clínica con esos amigos, ya fue que se dejó de usar, aunque luego se empezó a usar otra vez porque tiene beneficios, especialmente con el regreso por el VIH y algún tipo de cáncer. Entonces, nace como un medicamento para aliviar las náuseas y vómitos del embarazo. Estamos hablando de una época en la que no existía la regulación, agencias reguladoras de medicamentos ni alimentos. O sea, FDA no existía. De hecho, una de las cosas que impulsó la creación de estos mecanismos fue precisamente este fenómeno. Se empieza a comercializar primero en los Estados Unidos, luego en Europa, y pues un medicamento novedoso en donde la mujer ya no vomitaba y entonces todo el mundo empieza a usar talidomida. Al cabo de algunos años, un médico por ahí se da cuenta de que tiene un aumento en el número de nacimientos de niños sin extremidades, o brazos cortos, brazos y piernas cortos, y entonces empieza a hacer el estudio causa-efecto y él se da cuenta que es la talidomida, lo denuncia, no le hace mucho caso, hasta que se juntan varios médicos, varios casos y ven realmente si hay una relación causa-efecto muy directa. Y es entonces cuando se sale del mercado la talidomida, y es entonces cuando se empiezan a crear estas agencias para que los médicos puedan denunciar los efectos adversos o avisar de los efectos adversos que están teniendo, y que ahora sí tenemos ensayos clínicos que van en varias fases, en donde un medicamento no puede salir directamente al mercado sin haber comprobado tanto su eficacia como su seguridad. Entonces, de ahí nace todo esto. Actualmente sí la usamos, obviamente no en pacientes en edad fértil, y es un inmunomodulador, aunque también quita las náuseas. Su función actual se usa como un inmunomodulador. Entonces, yo sé que no son PLM, que no van a tener como que en mente todo lo que vieron en farmacología, pero sí hay que revisar cada vez que hay un fármaco a una mujer embarazada, sí hay que revisar la leyenda, sí hay que irnos al PLM, que ahorita tenemos todos a mano, para poder revisar que no haya efectos adversos durante el embarazo. En pacientes con tratamiento por cáncer, muchas personas piensan que cuando están en quimioterapia, la quimioterapia es como un método anticonceptivo, y esto no es así. Entonces, más de una mujer en edad reproductiva con cáncer a veces nos llega embarazada una vez que está en tratamiento, y es un problema. Una de las primeras cosas que tendríamos que hacer las personas que tratamos cáncer, pues es precisamente checar que esas mujeres
tengan un método de planificación familiar, avisarle a los hombres que preferentemente usen un método de planificación familiar, porque la quimioterapia, aunque puede afectar fertilidad, no es un método anticonceptivo y puede haber embarazos, y eso nos complica muchísimo el tratamiento a posterior. También para aquellas que tengan o aquellos que tengan paridad satisfecha, pues un método definitivo. O sea, si ya tuvieron todos los hijos que quieren tener, y si están pensando en tener hijos más adelante, entonces sí, ahí sí, para todos los tipos de cánceres hay que hacer criopreservación. Es decir, el hombre guarda esperma, la mujer guarda óvulos, para que no se afecte la quimioterapia a esas células germinales. Y es algo que sí pasa muy seguido, no te enfocas tanto en qué etapa está y qué le voy a dar y le voy a hacer eso y el otro, y a veces lo más básico sí lo pasamos por alto. Ok, reparación del DNA. ¿Cómo repara nuestro cuerpo los errores? Porque dijimos que hay mutaciones espontáneas y a veces también las inducidas. ¿Cómo las repara? En 1 minuto, reparación. ¿Qué ocupa? Ajá, ya las vimos. Nada más que estas actúan en la reparación. ¿Cuáles son? Enzimas, esas enzimas. ¿Perdón? A ver, vamos. Ok, tenemos varios protagonistas. Primero viene una célula que por alguna razón está mal sintetizado el DNA. Entonces tiene que llegar a una parada, a un punto de control en donde va a haber genes que van a ser el checkpoint, es decir, verificar la integridad del DNA. ¿Okay? Ahí entra P53, ahí entra RB1. ¿Okay? Esos son unos. Ok, ¿a quién le avisa P53 antes de mandar a destruir la célula? Trata de repararla. ¿A quién le avisa? ¿Cómo se llaman esos genes? Bueno, proteínas que vienen de genes a los que le avisan. No, las ciclinas están sin fosforilar. Tu semáforo está en rojo, esa célula no puede pasar porque está mal elaborada, hay algo mutado. P53 detecta, o cualquier proteína de checkpoint detecta que esa célula está mal sintetizada, el DNA. No, porque sería marcarlas directamente para que se vayan. O sea, antes de eso, antes de irse directamente a eliminar, tenemos una maquinaria de reparación. ¿Okay? Entonces, este punto de control llama a, bueno, pues a los reparadores. Ok, entonces tenemos otro grupo de genes. Primero tenemos los genes de vigilancia. Luego tenemos, esos le llaman a los genes de reparación. Existen muchos, dependiendo del tejido del que estamos hablando, dependiendo sí, sobre todo por aparatos y sistemas. ¿Ok? Entonces, estos reparadores van a ser, ahora sí, los que van a echar a andar estos mecanismos de enzimas que me van a eliminar los defectos que tenga la célula. Reparadores más importantes por frecuencia en que suceden las mutaciones y cánceres más frecuentes por errores en estos genes. Los más conocidos. ¿Cuál? Mama. BRCA. BRCA 1 y 2. Los genes BRCA son genes reparadores. Entonces, por ejemplo, pongamos el ejemplo de cáncer de mama. En cáncer de mama, P53 se da cuenta de que hay mutaciones y en vez de eliminar la célula, le avisa a los BRCA que está mal sintetizado el DNA. Y entonces los BRCA, ahora sí, echan a andar una serie de enzimas que son básicamente que ocupábamos para cortar DNA, porque tenemos que cortar las partes que están mal. Nucleasas. Entonces, nucleasas. ¿Cómo se llama la nucleasa? Dependiendo de lo que va a cortar, pero al final es una nucleasa. ¿Ok? Una vez que ya cortó
esa parte que está mal elaborada que necesito ahora para volver a hacer, para volver a poner nucleótidos. Una polimerasa, entonces son nucleasas, son polimerasas, y al final, para poder ahora sí pegar todos los enlaces covalentes, me quedan bien ligases. Entonces, básicamente cualquiera sea el tipo de reparación, excepto la reparación directa, consiste en cortar lo que está mal por una nucleasa, elaborar nuevamente mi cadena, ya sea a partir de la cadena complementaria, y ahorita vamos a ver otro caso, y pegarlo. Eso es todo. ¿Ok? Puedo quitar un nucleótido, puedo quitar toda, nada más la base nitrogenada, puedo quitar toda la cadena, pero básicamente el mecanismo es el mismo. Corto con nucleasas, viene una polimerasa y lo pego con ligas. ¿Cuál es la única reparación que no es así? La reparación directa. Por ejemplo, cuando por alguna razón estamos expuestos a alquilantes, que los alquilantes se pegan al DNA, entonces tenemos una enzima desalquilante, o sea, únicamente elimino eso y ya. Eso fue todo lo que sucedió. Fuera de esa reparación, todo es cortar, sintetizar nuevamente y pegar. Claro. Sí, depende de qué tan compleja sea la reparación. Por ejemplo, aquí tenemos un daño por un error en el emparejamiento. Si ves, ahí está uracilo, que no debería de estar en DNA, con guanina. Entonces, ahí únicamente lo que ocurre es tengo que quitar la base mal emparejada. Pero va a haber otro tipo de mutaciones, sobre todo las que son de agentes intercalantes. Los agentes intercalantes van en el DNA y prácticamente lo rompen. Entonces, lo que tiene que hacer ahí mi maquinaria de reparación es, no tengo ni siquiera una cadena complementaria de la cual copiarme. Entonces, ¿qué hago? Hacer una nueva a partir de mi cromosoma homólogo. O sea, no tengo nada de este cromosoma, tengo que ponerle un pedazo de cromosoma que me falta, y entonces mi molde va a ser el de mi otro papá. Sí, entonces sintetiza lo del otro lado. Entonces, entre más compleja la reparación que se debe de hacer, más difícil es terminar de repararlo. Entonces, sí depende mucho del tipo de mutágeno, el grado de daño que se va a producir. Básicamente una replicación que aparte tiene que haber un entrecruzamiento entre homólogos para que se lleve a cabo. ¿Ok? Que es mucho más complejo. Entonces la idea es, si no logré hacer esa reparación, tengo la maquinaria para hacerlo, pero si no lo logré, esa célula se tendría que ir a apoptosis. Por eso les decía yo, en realidad cáncer, que es la enfermedad, ya que nacimos aparentemente sanos, sin mutaciones, que sería la enfermedad más temida por mutágenos, no es suficiente tener una sola mutación, porque tendría yo que tener mutado uno de los genes de checkpoints o una de la maquinaria de reparación, o tendría que tener amplificadas las señales de crecimiento y entonces desbalancear. Uno solo de estos que fallen no es suficiente. ¿Ok? Entonces, siempre necesita fallar por lo menos 2 genes, 2 proteínas al momento de producir cáncer. Y esa es la teoría del doble hit. Una sola mutación no es suficiente, siempre hay otro disparador. Por eso cuando una persona se diagnostica, es como que, bueno, ¿y qué hice? O sea, o esto, ¿de dónde me vino? Es muy difícil decirlo. Hay personas que tienen una profesión de riesgo, viven en zonas como que de muy alta prevalencia porque son zonas de agricultura o este tipo o petroleras, pero echarle la culpa directamente a eso, pues es también como que algo más tuvo que haber, ¿ok? Y a veces es algo genético, es algo de nacimiento, pero otras veces sí es la exposición. Ok, ¿se entendió esto? Ok, nos quedan 20 minutos.
¿cuántos vinieron? 41. Vamos a hacer equipos de 5 personas y van a buscar. Le pueden preguntar a ChatGPT, pero busquen la referencia de dónde viene. La OMS tiene un muy buen sitio para esto. Van a buscar de lo que ustedes usan normalmente del día a día, productos que consumimos o que utilizamos, cuáles se consideran mutágenos, y van a hacer como una pequeña infografía dirigida a la comunidad sobre los efectos adversos de esas sustancias y cómo podemos evitarlo. ¿Ok? Sí, va a ser digital. Entonces, ustedes buscan así de los productos que yo uso diario, por ejemplo, talco se relaciona al cáncer de ovario. ¿Por qué? Entonces es así como los riesgos de tal producto. Uno solo, ¿qué es lo que causa? Y cómo lo evito o cómo puedo sustituirlo. Solo un producto. ¿Ah? Hacer una infografía donde tú como que alertes a la comunidad. O sea, no a personas de medicina, sino dirigido con lenguaje que alguien que no estudia medicina lo puede entender. Mutágenos, pero de uso común. Por ejemplo, salchichas. Sí, salchichas son de uso homogéneo. Sí. Plásticos. Carne asada. No sé, lo que ustedes quieran. Pregúntenle al chat lo que les llame la atención. Métanse a investigar cuál es su efecto y hacen carcinógenos.